¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM, zona 3. Hoy estaremos hablando en este especial de juegos poco conocidos, pero que son buenos, muy recomendables algunos de ellos. Así que les invitamos a que se enteren de cuáles son y que también participen a través de nuestra cuenta de Twitter, que es Fibra Óptica 915. Saludo con mucho gusto a los expertos en el tema. Jesús Ayala, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hamlet Arias. Buenas tardes. Y Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, supongo que ya tiene por ahí, Alex, la lista de estos juegos, algunos muy recomendables. Creo que ya algunos hemos mencionado aquí, ¿no? Se ha platicado ahí de repente cuando piden recomendaciones y todo esto, ahí sale. Sí, hay juegos que digo, no son... Algunos de los juegos sí son de estudios que hacen títulos AAA, pero algunos sí son independientes que son realmente buenos o que rivalizan en diversión con juegos grandes, ¿no? Y muy conocidos. En ese sentido, pues Jesús ya tiene una gran experiencia en este tipo de cosas porque se le encargan los juegos de PlayStation Vita que son puros juegos indies. ¿Hay buenos en el Vita? Sí, hay buenos, pero hablando así en términos generales podríamos hablar, digamos, en arcade está Supersonic Blastman. Es un juego que no es tan conocido porque fue muy de nicho, pero tal vez muchos lo llegaron a ver. Y era un juego donde tú llegabas y le dabas un golpe a la máquina y tenías que meter puntajes, ¿no? Entonces, era buen juego. O sea, realmente muy pocas veces. Es de los juegos que yo siempre que veo lo juego. Hasta que la última vez casi me rompo el brazo ahí. Pero es de esos juegos que siempre se te quedan en la memoria, ¿no? Otros juegos, por ejemplo, de Xbox, del original. Muchos conocen a From Software por esta saga de Dark Souls o Demon Souls. Y muchos otros lo conocen por los juegos de Super Nintendo, que ya no, de PlayStation. ¿Cuáles eran estos de robots, de mechas? Ay, no recuerdo ahorita el nombre. Pero sacaron dos juegos muy buenos en Xbox, el original. El primero, ¿por qué no puedes decir One? Dios mío. Se llaman Otogi. Son unos juegos que tienen toda la ambientación muy japonesa. Son de esos juegos que realmente dices es muy, muy, muy japonés en todo su apartado. La música es muy buena. Es un juego de hack and slash. Para que los que no más o menos entiendan qué tipo de género es estilo Devil May Cry, por decirlo de alguna manera. Claro, no tan dinámico como lo podría ser el Devil May Cry o el God of War, pero sí puedes llegar a hacer combos hasta de 5000 hits, ¿no? De esa única manera sacas una espada especial que yo nunca he sacado. Es uno de mis traumas. Y el juego tiene escenarios muy destructibles completamente. O sea, tienes escenarios muy grandes. Tienes batallas con jefes muy buenas. El último jefe, estás en unas peleas que son unas plataformas flotantes, ¿no? Entonces, si tú haces un golpe que es de en picada, puedes destruir la plataforma y te vas y puedes morir, ¿no? Entonces tienes que pelear prácticamente en el aire, ¿no? Entonces tienen elementos de jugabilidad muy característicos que no se han explorado y es de esos juegos que son muy buenos. Están dentro del top 10 de los juegos de Xbox, de esa consola, exclusivos. Que lamentablemente no ha habido una nueva continuación, más el primero y el segundo que llegaron de manera exclusiva para el Xbox. De ahí en fuera pues siguieron con la serie Demon Souls y luego Dark Souls y ya no se han parado a hacer otro nuevo top. Demon Souls de hecho no es tan conocido como su Dark Souls. Secuela como Dark Souls, pero realmente fue el inicio de la saga del regreso, digamos, de juegos difíciles en consolas caseras. Ahora sí que jugadores de la vieja escuela podían decir, este es un juego que yo jugaba, que como una especie de juego que yo jugaba cuando era más pequeño, y realmente refleja mucho de lo castigador que puede ser un videojuego contigo, ¿no? Y de la forma en la que puedes aprender cómo, digamos, ir pasando ciertos niveles o aprendiendo a jugar. Es un ejemplo muy bueno de una curva de aprendizaje que es extremadamente difícil y que
necesita de educación de tu parte para poder pasarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablando de otro juego que yo recomendaría es Klaus. Klaus es un juego que no tiene mucho que está para PlayStation 4, Xbox One y PC. La premisa es de que eres un oficinista, que despiertas de repente en tu oficina, no sabes quién eres y tienes que, de cierta forma, pues ir pasando niveles. Es un juego en 2D en el que tienes que ir resolviendo acertijos. Lo padre de este juego es que el protagonista habla contigo, con el jugador, ¿no? Entonces tiene este rompimiento de la cuarta pared, perdón, en el que se refiere mucho de cómo le estás ayudando mientras él no recuerda quién es, y a lo largo del juego va redescubriendo quién es o por qué está en ese lugar. Está padre el juego, de hecho tiene 2 finales y no es largo, lo puedes realmente acabarlo en 5 horas, y lo que sí es que es muy divertido. Realmente, si puedes, denle una checada. Klaus para PlayStation 4 y Xbox One tiene un precio como de $20. Entonces es muy accesible y es muy, muy, muy buen juego. Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención en cuanto a los juegos que son muy buenos y quisiera saber por qué no tuvieron ese éxito, por qué no alcanzaron esa fama. Pasaron desapercibidos para la crítica en algunas ocasiones o para los gamers. No sé si porque en ese momento hubo otro lanzamiento que los eclipsó y no alcanzaron a despuntar. ¿Por qué se da esto? Depende mucho de la situación. Por ejemplo, de lo que hablan de Demon's Souls. Demon's Souls era un gran juego desarrollado por una empresa una desarrolladora que lleva bastantes años en el mercado, pero no se acordaba la gente del nombre de From Software. Y cuando salió Demon's Souls, la gente no lo veía como un juego que tienen que seguir. Estamos en la época de los AAA, y los AAA son los que llevan la atención de todo. Todos se llevan todo lo que el budget, el presupuesto de publicidad, se llevan toda la atención de los medios, y los que no son parte de esas franquicias grandes generalmente no tienen tanta la atención. A Demon's Souls pasó esto. Demon's Souls empezó a ser popular gracias al boca a boca y hizo que Dark Souls, cuando salió, fuera muy esperado, pero realmente Demon's Souls no era un juego tan conocido. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Dead Space. También pasó lo mismo con Dead Space, con el primero, el primero es un gran juego, el segundo está más o menos, pero fue más esperado y vendió más que el primero. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a hablar de Dead Space y ese gran juego del espacio, que parecía alguna cosa con Alien, con Resident Evil, o sea, eran juegos que nadie conoció y las secuelas tuvieron mucho éxito. Le iba a decir también, pasó mucho con Ico. Ico fue un título excelente para el PlayStation 2. Sí fue el 2, ¿verdad? Sí. Que nadie conoció, pero tenía un gameplay muy distinto y una historia muy distinta a lo que estábamos viendo en los AAA en ese momento. Fue tan popular que se hizo un culto alrededor de él, y cuando salió Shadow of Colossus, todo el mundo lo estaba esperando, porque relanzó un debate que se ha tenido durante años en los videojuegos. ¿Los videojuegos pueden llegar a ser arte? Ico fue una parte de este debate, y Shadow of Colossus no lo afirmó, pero reafirmó este debate, porque fue un gran juego basado en una historia que nadie conocía y que hizo que Ico se volviera a vender y salió en remasterizaciones, y que todo el mundo de repente se hiciera fan de Ico, aunque no lo conoció cuando salió. Fue un juego que pasó totalmente desapercibido en el PlayStation 2 hasta que salió Shadow of Colossus. Creo que en ese año salió Metal Gear 2. O sea, lo que pasa es de que uno es que salen a veces en tiempos donde salen juegos que se llevan toda la atención. Y 2, también tiene que ver en qué plataforma salen. Por ejemplo, los de Togi, los de salieron en el Xbox, pero son juegos que normalmente en Xbox la gente no buscaba, porque buscaba los juegos de primera persona como Halo. O sea, el Xbox original lo que tenía muy bien es que era el lugar ideal para jugar juegos de primera persona. Entonces era donde más se consumía ese tipo de juegos. Entonces, propuestas como Togi, pues eran un poco ajenas al gusto de los jugadores, entonces no le ponían mucha atención, pero eran juegos muy buenos, ¿no? También en ese caso entra Shenmue 2, un juego que venía arrastrando incluso. Que venía arrastrando con cierta fama, pero que por las consolas que salieron pasaron desapercibidos. No, y siendo sinceros, o sea, aunque tengas todo el dinero del mundo, a lo mejor no tienes todo el tiempo de jugar todo. Entonces, hay meses, después eso nos pasa. hay meses en los que realmente salen 7, 8 juegos y pues te vas por el más llamativo, ¿no? Y de vez en cuando te enteras de una saga que fue muy buena, o por el boca a boca te dicen más o menos de una referencia, y ya es cuando lo juegas y dices, realmente es muy bueno. Bien, vamos a seguir hablando de juegos poco conocidos, pero muy recomendables, y les recordamos nuestra cuenta de Twitter para que envíen comentarios.
que ya tengo por aquí uno, quizás no relacionado con el tema, pero bueno, ahorita lo vamos a estar leyendo. Recuerden, fibra óptica 91.5. Regresamos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. La producción ya nos envió por acá, nuestra productora Karen Escamilla nos hace llegar este mensaje. Nos dice: buenas tardes, estimados amigos, ¿en dónde puedo encontrar controles para el Xbox Primera Edición, el que es color verde? O si saben en dónde puedo reparar los controles alámbricos. Gracias, espero me puedan ayudar. Tal vez ahí, pues, digo, en San Juan de Dios hay quienes se dedican a reparar controles. En Plaza de la Pero ya Tecnología. nuevos va a ser muy difícil que los encuentre. Y si los encuentra van a ser piratas. ¿Sabes dónde línea, ¿no? dónde me sorprendió muchísimo? Yo no había ido, pero por ejemplo en Friki Plaza hay muchísimo comercio de juegos oldies, y ahí sí yo sí vi uno que otro control de Xbox. Sí, pero Digo, nuevos el verde, no, nuevos cerrados no. esa es la bronca. Difícil. O sea, Sí, es difícil encontrarlos cerrados. o sea, Está- podrían encontrarse cerrados, pero en esas tiendas departamentales que son pequeñas, casi de pueblo, que a veces abundan Casa ahí Guerrero. en muchas, ¿cómo se llaman? Zonas populares, que a veces tienen ahí almacenado artículos que compraron y todavía los tienen y nadie los quiere. Y a veces es andar de cazador ahí buscando. Pero es muy así. difícil por el tiempo, son ya 15 años. Sí, Entonces, 16. Pues, es muy complicado que encuentre algo cerrado. Sí, En pero buen estado sí puede encontrarlo. En Mercado Libre, incluso en eBay, en eBay. va a encontrar varios en buen estado, pero nuevos es muy, muy complicado. sí, lo bueno de irte a estos lugares que son como bazares es que te permiten calarlos. Entonces, digo, Ujú. puedes encontrar uno en muy buen estado. Bien, ahí está. Ahorita en el corte nuestro compañero Ricardo nos estaba dando por ahí algunos nombres, ¿no? de juegos que se acordó con la plática, con lo que estábamos aquí comentando. ¿Ustedes qué opinan de esos juegos? Bueno, No sé si los quieran nombrar. Sí, Sí. uno de ellos es Background Story. Vagrant Story es un juego de Squaresoft, en ese entonces todavía no era Square Enix, en el que quería meter una especie de infiltración medieval, en un clima un poquito gótico completamente y realmente muy oscuro para la fecha, ¿no? Tú eras un asesino que tenías que, pues ahora sí que meterte en una ciudad liderada por un fanático religioso, el cual se decía que era el hijo de Dios y que tenía un culto muy grande. Entonces lo que tenías que hacer era ir exactamente ir metiéndote en sigilo y digamos, buscar pistas de dónde estaba este tipo. Conforme ibas jugando te das cuenta que el tipo era una fregonería en cuanto a espadazos y magia. Y lo más característico de este juego y lo que era muy chido es que te podías ir encontrando armas y tú las ibas modificando a tu gusto. Digo, en ese entonces no estaba tan de moda esto. Ahorita ya lo vemos en muchísimos juegos, casi todos los juegos. Pero en ese entonces era muy divertido poder encontrarte a veces a veces era frustrante encontrarte una daga que hacía más daño que tu espada a 2 manos gigantesca, pero estaba muy padre realmente y lástima que se quedó en PlayStation 1, no volvió a salir otro después. Y el otro sería Xenosaga, ¿no? Xenosaga es buenísimo. Que vendría siendo como una continuación espiritual de un juego de Squaresoft, en aquellos tiempos se llamaba así, que era Xenogears. Fue un juego que más que es muy de culto, el Xenogears, pero también es muy famoso. Entonces Xenosaga también tiene ahí su lugar dentro de la historia de los videojuegos, porque sí hay una base de fanáticos bastante consolidada. Mezclaba mucho lo que es anime, porque tenía el Xenogears, pero tenía muchos cortos en anime que en PlayStation 1 se veían muy bien, y mezclaba mucho el anime con el uso de juego medieval, un RPG clásico con mechas. Para mí se me hacía como un juego muy al estilo... Es como si hubieran hecho Evangelion en videojuego en RPG. En cierto, porque las historias son como muy similares, pero bastante buen juego el de Xenogears. Y el de Xenosaga, pues también tuvo 3 secuelas, ¿no? Xenosaga, el problema con Xenosaga es que no mucha gente lo aguantaba porque era una película. Era una Muy película, exactamente. Jugabas 15 minutos, te echabas un display de media hora. O sea, literal, había displays muy largos de 20 minutos. Están muy buenos. Eran muy buenos. La música es de Kayura. Ella es una compositora que hace música para juegos muy escondidos, que no mucha gente conoce, pues, pero que son muy buenos. Inclusive ella tiene mucha participación en anime, Yuki Kayura, y en Xenosaga hace un trabajo excelente en cuanto a música, ¿no? La historia, digamos que habla mucho de lo que es una especie como de deidad oculta en la que unos
pues una organización intenta buscarla y tú estás en medio de todo, ¿no? Tú al principio es una chava, es uno de los pocos juegos en los que el protagonista principal es mujer. Ujú. Eres una chava en una organización que está, digamos, pues, ayudando haciendo su trabajo. Y de repente se ve inmiscuida en todo lo que viene siendo la historia de Xenosaga. Digo, hablar de Xenosaga es hablar un programa completo, porque la historia es muy grande y muy rica, pero sí es realmente recomendable. Y es difícil de conseguir. A eso iba. ¿Se pueden conseguir todavía esos juegos? Sí, por ejemplo, en Plaza Tecnología yo vi el 3 por ahí, pero es muy difícil conseguir todos de jalón, ¿no? Y ya cuestan una lanita. El Xenogears es más fácil porque PlayStation lo tiene en su tienda virtual. Entonces, si tienes un PlayStation 3, lo puedes comprar, o un PlayStation Vita lo puedes comprar y lo puedes jugar. Bien. Pues son algunos, ¿no?, de las recomendaciones o de los juegos que simplemente pasaron desapercibidos para muchos, pero que vale la pena retomar, ¿no? Y buscarlos por ahí, si se puede conseguir, sería bastante bueno también. Sí, de esa época hay varios, ahorita que estaban hablando de Xenosaga y Xenogears, tienen mucho de la tradición de los Final Fantasy VII en cuanto a su estilo operístico, pues son óperas espaciales que toman mucho de Final Fantasy, del anime, Nadeshiko, ¿cómo se llama? Blackjack, el pirata espacial. O sea, tienen mucho de ese tipo de historias. Y en ese tiempo también salió, a principios del siglo salieron los juegos de Hack, que también fueron uno de los que mencionaban, que Hack era una de las series animadas más populares en su momento, que era básicamente, si saben del anime, era como un Sword Art Online bien hecho. Personajes, personas que están jugando un juego en línea, que se meten a los personajes y viven casi dentro del juego. Sí. Y está muy de moda ahorita lo que estamos viendo, ¿no? Porque tanto en SAO como en lo que pasaba en Hack, el protagonista eran esta realidad virtual. Esta realidad virtual en la que te podías sumergir, perdón. Y poder jugar y sentir lo que está en el videojuego. Hack lo que tiene, y sí, por eso dice Hamlet que esto es como un SAO mal hecho, porque si no han visto... Bien hecho. Bien hecho. Si no han visto Hack y aclaman SAO, denle una oportunidad, realmente es muy buena. Y eso se tradujo en juegos para PlayStation, para PC y una continuación muy larga. Realmente la saga Hack yo creo que tiene como fácil 10 años de continuos de contenido, ¿no? Pero lo que nos atañe en cuanto a videojuegos era un juego que inmiscuía una especie de virus corrupto dentro del juego que hacía que las personas no pudieran hacer logout del juego, se tenían que quedar adentro, algo, pues guiño con SAO, ¿no? Pero es igual, en ese sentido, y el protagonista tenía que buscar no copia. Tenía que buscar este virus y deshacerlo, ¿no? A esto se le sumaba una especie como de virus que también se había creado un glitch virus que te ayudaba de cierta forma a librarlo, ¿no? Hack realmente es uno de esos juegos que vale la pena checar. Digo, ahorita ya si los juegos son gráficos de PlayStation 2 ya se va a ver medio viejito. Okay. Pero son juegos que, por ejemplo, en Japón pegaron muchísimo. De hecho, sacaron hace poquito un juego de peleas de Hack que inmiscuía todo el universo de Hack y era muy llamativo visualmente. Sí, además, si ahorita muchos aclaman a Assassin's Creed por su intrincada historia que nos lleva a 40,000 juegos subiendo edificios y lanzándonos de ellos, Hack tiene una de las historias mejor construidas en todo el universo de los videojuegos. Y es una historia bastante larga y no te aburre porque sigue construyéndola y puedes decir, me la estoy pasando en un videojuego. Se supone que estoy en un videojuego dentro atrapado, ¿cuándo voy a salir? Todo lo que está construyendo la historia, todo te lleva hacia qué está pasando y por qué está pasando eso del glitch o del error. Uh-huh. Y está bien construido. Bien, nos vamos a una pausa y seguimos con el tema. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter es Fibra Óptica 915. Regresamos. Rápidamente estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Recuerden, hoy estamos hablando de juegos poco conocidos, pero que son bastante recomendables. Así que tomen nota de todo lo que se está comentando en el programa. Y también si tienen alguna sugerencia para los especiales, la pueden enviar a nuestra cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915. Seguimos conversando con Hamlet Arias, también con Jesús Ayala y con Alejandro Rodríguez acerca de los juegos poco conocidos. Uno sería de PlayStation 3, de los creadores de Little Big Planet Media Molecule. Se llama Ragdoll Kung Fu. Oh, este juego yo lo conocí porque lo regalaron una vez en la Network.
lo promocionó una compañía en Estados Unidos y lo regaló, ¿no? Y dije, pues es gratis, ¿no? Y fue de los juegos de PlayStation 3 de peleas, porque es un juego de peleas, es muy el estilo Smash Brothers, que es muy divertido, muy adictivo, pero que hace, por ejemplo, uso de manera bien el control 6-axis del PlayStation 3, ¿no? Cuando todo se le criticaba al 6-axis porque no tenía esa libertad absoluta que tenía, por ejemplo, el Wiimote, este fue uno de los juegos que le daba sentido tener un acelerómetro en el control, ¿no? Entonces, el juego es muy sencillo, manejas unas marionetas y estás peleando en unos escenarios que son así, que son multiplataforma, ¿no? Es una especie de Super Smash con un recordatorio de cómo jugabas cuando tenías 5 años, de que movías el control a lo güey. Entonces, en ese sentido, se parece mucho. Digo, es un juego que no es para todos porque si no tienes paciencia para aprender el movimiento del control, porque no es de botonazos, es de realmente, como dice Jesús, es de mover el control. Entonces, si no tienes paciencia para los golpes y las patadas sí las dabas. Sí, pero los poderes los sacabas moviendo el control. Entonces, si no tienes paciencia para adaptarte al gameplay, es muy frustrante, pero es muy divertido ya que lo haces. Sí, porque con un amigo, Yukio, a veces nos pasábamos de las 10 de la noche a las 5 de la mañana jugando. Los dos nada más, porque se puede jugar hasta de 4. Pero, o sea, el punto es lo táctico que llega a ser de repente, ¿no? O sea, para hacer los poderes tienes que cargar a tu mono y se pone a ser como una especie de zen, ¿no? Así. Entonces, tenías que agarrar el control y ponerlo así como boca abajo. Y empezaba a flotar el mono y empezaba a llenar la línea. Entonces, por ejemplo, hacías una patada y movías el control hacia la izquierda o la derecha. Y hacía una patada voladora que lanzaba el mono hasta el otro lado de la pantalla, ¿no? Para lanzar también las bolas tenías que hacer algo parecido. Entonces, sí era una manera muy diferente de jugarlo por la cuestión de mover el control. Uh-huh. Y tenías que coordinarte. No era realmente para todos, porque Little Big Planet, pues bueno, esto es un juego que se volvió famoso por toda la cuestión de la creatividad que se mueve, ¿no? Pero el estudio puede hacer otras cosas que también son muy interesantes, ¿no? Y la prueba es este juego que prácticamente nadie lo conoce. Es muy difícil. Primero salió para PC y luego hicieron esta versión para PlayStation 3, que es la mejor de esas dos versiones. Y es un juego muy, muy, muy recomendable. Sí, es más, es mejor que el juego que sacaron de pelea de PlayStation All Stars. ¿Tiene que ver el tamaño del estudio o el presupuesto que designan para publicidad con que no se den a conocer estos juegos o que sean poco conocidos? Sí. Es que, de hecho, muchos especialistas hablan de que, por ejemplo, el budget que se le asigna a un videojuego es realmente, digamos, ese budget que tú tienes para un videojuego es 3 veces lo que le vas a asignar a mercadotecnia. Entonces, como hay muchos estudios pequeños, no tienen el dinero como para poder asignar recursos en que toda la gente lo conozca. Entonces, muchos de estos juegos dependen de, por ejemplo, mecanismos como los que ha estado haciendo PlayStation Network y Xbox Live, en el sentido de que ellos se van a quedar con una parte de la ganancia, pero los dejan publicarlos, o inclusive Steam, ¿no? También hace este tipo de cosas. Pero sí caen o dependen mucho del boca a boca. O también depende, aunque le puedes meter mucha publicidad, si saliste en Nintendo después del 2000, seguramente nadie te jugó. Uh-huh. Un caso muy específico es Eternal Darkness, que fue uno de los grandes juegos de terror que ha salido en los últimos 20 años. Creo que es uno de los mejores, junto con Silent Hill 1 y Fatal Frame y el primer Resident Evil o el segundo Resident Evil y los dos Fatal Frame. Un título que pasó no sin pena ni gloria, porque tenía muy buenas críticas, pero la gente no lo jugó porque salió para el Cubo, y no salió nada más que para el Cubo. Entonces, el Cubo, siendo la segunda consola que menos vendió en la historia de Nintendo, después del Wii U, ya estaba sentenciado, ¿no? Ya estaba sentenciado a ser un total desconocido. Pero los que lo pudimos probar, vimos un título que tenía cosas que no habíamos visto en juegos de terror en la vida. Básicamente era un título que te daba miedo no nada más jugarlo dentro de la historia, sino estar jugando en tu consola, porque te borraba los archivos, te los borraba entrecomillados, te borraba tus archivos, no nada más el de Eternal Darkness, en donde todos los archivos que tenías te los borraba. La pantalla, de repente tu televisión se apagaba, es decir, la pantalla se iba a negros, el juego se ponía de cabeza, todo lo que tenías en la pantalla, toda la información desaparecía o cambiaba. O sea, era un juego que
jugaba mucho con tu mente, Ujú. no nada más con tu mente con el personaje que tenías en el juego, sino contigo mismo, porque no sabías qué estaba pasando, o sea, Claro. ¿por qué borraste mis cosas? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué escucho gritos de repente? Te hacía dudar. de Te qué hacía había dudar, pasado. escuchabas libros que se caían, y volteabas y no había nada, pero o sea, en realidad lo escuchabas y no sabías si fue en tu casa o era Era una cuestión más psicológica. Sí, era una sí, era cuestión un muy error de psicológica juego. para el jugador, no nada más para el personaje. Jugaba entonces con el Jugaba- tema sobrenatural, incluso en la pantalla, ¿no? O sea, Sí. fuera del juego. Jugaba con tu cordura. Sí. Te hacía dudar de si Sí, estaba. de hecho tenía un medidor de cordura. Si el medidor se vaciaba, empezaban a pasar cosas muy extrañas. Hace poco hubo un intento del mismo programador, en ese tiempo era Camelot Games, que desapareció de Nintendo, del mismo programador de tratar de hacer una secuela espiritual. Hizo una campaña en Kickstarter, pero no No fructificó. Hubo mucho apoyo de los medios de estar impulsando esta campaña en Kickstarter, pero la gente no lo jugó. Y si la gente no lo juega, a la gente no le importa, porque fue la campaña hace 2 años y el juego salió hace 13 años. Sí. Entonces, no hace más, hace 14 años. Entonces la gente no le interesaba eso. Sí, y a menos- Eternal Darkness sigue siendo una de esas joyas que poquitos pudimos jugar porque teníamos nuestra lonchera. Sí, a menos que salgas en la presentación de Sony de un E3 para que te apoyen con lo que es El No Man's Sky. No, el del carro negro. Busco al del carro negro con Shenmue. el Shenmue. Eh. Este sí no te van a apoyar. Pero, Perdón. ¿Qué? Por ejemplo, un juego de Xbox que también es muy bueno y pasó desapercibido se llama Kingdom Under Fire The Crusaders. Esta saga empieza primero en PC. Es un juego de estrategia estilo StarCraft. El juego es de origen coreano. No es muy bueno, pero tampoco no es muy malo. Pero el que realmente es excelente es el que salió para Xbox. Este juego combina Estoy hablando de este juego, pero no está bueno. dos estilos de juego diferentes. El de estrategia en tiempo real con un juego de hack and slash estilo Samurai Warriors, ¿no? Los que conocen estos juegos, pues es de estos juegos donde matas a Hack and 1000 slash. chinos genéricos, como dice Joel. Porque son chinos genéricos. Porque llegas a matar esa Son cantidad. iguales. Nada más que son juegos muy de nicho porque muy poca gente tiene la paciencia de estar en un escenario durante 2 horas matando monos a diestra y siniestra, ¿no? No a todos les gusta. Entonces, la diferencia de este juego es que te manejan la estrategia, ¿no? O sea, tú tienes tus elementos, como por ejemplo, tienes una caballería, tienes a tus soldados a pie, tienes a unos que son, por ejemplo, que son arqueros. Entonces vas combinando de los que tienes ahí a tu disposición y tú traes un héroe. El héroe es el que entra así A repartir leñazos. a repartir leñazos directamente. Y es la parte donde estás jugando tipo hack and slash. Pero en otros momentos cambias el control y ya tienes, se cambia la forma del mapa como lo estás viendo y empiezas a controlar a las unidades de manera independiente y las mandas a hacer algo. Entonces, todo el juego tiene una dinámica que tienes que estar al 100 concentrado porque hay una misión en el 1 sobre todo que tienes que evitar que salgan huyendo una horda de orcos. Entonces tienes que coordinar a los arqueros con la caballería y tus tropas a pie para que si tienes tienes que detener a unos, pero los otros están huyendo, entonces tienes que mandar a la caballería para que esté pasando y los esté deteniendo, ¿no? Se vuelve tan caótico el asunto, pero es muy divertido. Ya cuando le agarras toda la cuestión de la dinámica de la estrategia y las peleas, es muy bueno. Hannah and Slash es como un juego de Hannah Montana y Slash, sus aventuras en el río. Hank and Slash. Ok. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de juegos poco conocidos, pero que son bastante buenos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica. Seguimos hablando de juegos poco conocidos, pero que son bastante recomendables y queda todavía, pues algunos, ¿no? Por comentar. Si uno es Hannah and Slash No. en el supermercado, peleando contra los malditos descuentos mentirosos. Muy bueno, ¿no, Chuy? Vamos, Hannah. Hannah and Slash. Mira, les cuento. Pero bueno, uno muy recomendable y que realmente cada que
tengo probabilidad en el programa, lo hago, es recomendar Layers of Fear. No, Hannah. El de Barbie en la playa era increíble. Layers of Fear. Layers of Fear es un juego en primera persona de terror, el cual tomas, digamos, la personalidad de un pintor, el cual está buscando su obra maestra, pero que de cierta forma perdió parte de su memoria. Él despierta enfrente de un lienzo en blanco y él sabe que tiene que terminar su pintura, pero no sabe qué está pasando. Entonces vas abriendo las habitaciones de tu propio hogar y vas descubriendo realmente cosas terroríficas. O sea, lugares que tú creías que existían, te las mueven de lugar. Este juego juega muchísimo con sonidos que hacen de que te hagan voltear al personaje para ver lo que está pasando y no ves nada, o que de repente estás jugando, estás en un cuarto, ves la habitación, te volteas porque escuchaste un sonido, te volteas otra vez al cuarto y está totalmente diferente. Es un juego que realmente te da terror, en más de una ocasión te hace saltar del asiento, y conforme vas avanzando vas descubriendo la historia de este pintor, ¿no? Y es una especie como de Silent Hill 2 en ese sentido, en el que vas recordando o viendo que tú no eres tan bueno como creías, ¿no? O sea, que el personaje principal no es tan bueno como lo creías o como te imaginabas que iba a ser. Entonces es un juego muy, muy bueno y está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Layers of Fear se llama. Otro juego sería la tesis de Genova Shen, creador de juegos como Flower, Journey, que tuvo su gran impulso en el PlayStation 3. Este juego lo hizo para hacer su tesis de la universidad. Y es un juego que se baja gratuitamente, se llama Cloud. Y el juego en sí es muy sencillo. Eres un personaje que va volando y tú vas reuniendo nubes y tienes que ir cambiando las nubes negras, que son las de tormenta, por unas nubes blancas, ¿no? El juego platicado se oye medio chafa, pero visualmente está feón, pero cuando lo juegas te da un feeling emocional muy, muy, muy característico de este cuate. Los que han jugado Journey o Flower saben perfectamente a lo que me refiero. Y es un juego de esos que es prácticamente desconocido. O sea, nadie que sepa más que la historia de ese cuate y que dicen, hizo su tesis y ahí lo puedes bajar, se mete a jugarlo. Y realmente vale mucho la pena. Pesa como 200 megas. Lo puedes jugar en Windows. Es gratuito. O sea, está libre para jugarse. No hay problema de que lo descarguen. Y se llama Cloud. Bien, pues ahí está la recomendación. ¿Una más? Un juego que tal vez no suene como un juego que nadie ha jugado, pero en realidad es un juego que pocos conocieron que salió o jugaron, que es Mission, la historia de Walking Dead, la parte de Mission. Okay. Es un título que salió no muy anunciado, no tuvo mucha publicidad, pero es parte de estos mismos juegos de Telltale Games, de ¿cómo se llama? Click and Point and Click. Click and Point. Sí, point and click. ¿Por qué point and click y no click and point? Yo punto. Bueno, es uno de este tipo de gameplay, pero llevado a la historia de Mission, es decir, ese personaje de la serie que pierde a su esposo y a su cuñado, a su esposo y al amigo de su esposo, los tiene que llevar como zombies, sí, mascotas zombies para que los zombies no los ataquen a ella, pero es toda su historia, todo cómo llegó a ser lo que fue. Lo interesante de esto es que desarrolla mejor la historia de Mission que la misma serie. Es decir, se apega más a lo que fue el cómic. Es un poquito más sanguinario que los juegos de Walking Dead originales. Tiene una historia más cruda, una historia más emocional. No porque Walking Dead no sea emocional. Tenemos a Clementine y su historia es muy cruda, pero la parte de Mission es un personaje con el que llevamos mucho tiempo encariñándonos. Si lees el cómic o si ves la serie, lo conoces y sabes lo que ha pasado. Con eso es un poquito de descontexto, pero aquí te lo explican de una manera totalmente abierta. Es muy recomendable, bájenlo, son 5 capítulos nada más, son 4 capítulos, descárguenlos, jueguenlos. No lo ha jugado mucha gente, no sé por qué, seguramente por esto, por la falta de publicidad, pero es una gran adición a las historias de Walking Dead de Telltale Games, y es una cachetada a los productores de Walking Dead de cómo se desarrolla un personaje para que sea realmente increíble. Oye, a veces entonces vale la pena, ¿no? Arriesgarse, ver por ahí algunos títulos y jugarlos, sí, o también hacer caso a algunas recomendaciones. Sí, incluso pueden meterse a Steam o a PlayStation y buscar los juegos indie. Hay muchos juegos que suena muy
payaso y muy hipster el asunto de, tienen que ser juegos indie en 8 bits. Pero entre toda esa basura snobista, de repente encuentras cosas muy que vale mucho la pena, pues. Incluso Fez, que es un juego que es muy popular entre los indies, es un juego bastante bueno, aunque creo que está sobrevalorado por lo que es. Pero entre toda esa presunción que hay en el mundo indie, puedes encontrar joyitas muy buenas para jugar. Sí, quitándole, como dice Hamlet, esa presunción de, es un juego que te hace trascender en tu forma humana. No, es un juego, son juegos divertidos. O sea, es el chiste, ¿no? de los videojuegos, encontrar algo divertido, algo que de cierta forma te pueda dejar algo. En el sentido, muchos de los programadores tratan de dejar su marca y aparte de contarte un poquito más de la historia aparte del juego. Pero sí, es encontrar ese sinónimo de diversión en los juegos, ¿no? Es el que vuelva a ser divertido jugar videojuegos. Y con premisas muy sencillas, como por ejemplo lo que fue Paper Please, que nadie lo conoció hasta que salió en los Game Awards, que es básicamente estar en una aduana cambiando papeles y la historia de todo del personaje que está atrapado. Diría el de la aduana, porque mi trabajo también es divertido. De hecho, va a ser una película de contador, ¿no? Entonces es buscar esos juegos, es estar regresando a lo básico, ¿no? Prácticamente. Sí, escalarle. Hay muchísimos juegos que pueden ver. Búscalo en páginas, en foros. Juegos viejos que son muy poco conocidos. Pregúntanos a nosotros si alguno habremos jugado. Pero son títulos que nadie vio en su momento por muchas cosas, porque salió Metal Gear, porque salió Halo, porque todo el mundo está esperando el maldito Last Guardian, que seguramente va a ser un fraude. Porque en noviembre sale Final Fantasy. Porque en noviembre sale Final Fantasy XV, pero detrás de todo eso hay jueguitos que valen mucho la pena. Búsquenle en los sitios de internet, hay de repente listas de juegos que van a salir. Chéquenlos, vean el programador, vean la empresa que lo está desarrollando, busquen su historia, busquen lo que están haciendo. Y a lo mejor se puede encontrar algo que les va a divertir y que va a costar menos que Metal Gear Solid Ground Zeroes. Sí. Y casi no hablamos de ello, pero también hay buenas propuestas para celular. Digo, más adelante haremos otro especial para el juego celular. Pero hay juegos muy padres que puedes encontrar en el celular. Una recomendación rápida es Sorcery. No, Sorcery. Sorcery es un juego que se sitúa mucho en juegos viejitos de computadora, de RPG. No les voy a hablar mucho de ellos. Bájenlo, descárguenlo, pruébenlo. Y denle una checada, ¿no? Pero más adelante hablaremos en un especial posterior de juegos para celular. Muy bien, pues ahí está. ¿Algo más que quieran agregar? Pues que busquen. Hay que buscar siempre, hay mucha joya por ahí perdida. Porque el que busca encuentra, ¿verdad? Porque el que busca encuentra, pero nunca se dejen llevar también a veces por las reseñas, ¿no? Hay juegos. Hay veces que. Hay, por ejemplo, un juego de PlayStation 3 que se llama Heavenly Sword. Que el juego le fue muy mal en críticas y en ventas le pegó. Buenísimo. Era un juego que se esperaba como AAA y la verdad es muy buen juego de hack and slash. Ahora sí lo dije bien, gracias. Hack and slash, el supermercado. Y es un juego que hace muy bien el uso del control del PlayStation 3 y es muy bueno y es dinámico en el gameplay. Visualmente ese juego es hermoso. Es muy bonito. Y es un juego que nada más por la duración de que dura 7 horas, que es una duración que a mí se me hace bien. No, está padre porque ya cuando te lo sabes, es como una película, lo acabas en 2 horas y es una experiencia. Sí, claro. Te llevas unas 5 o 6. Bueno, el chiste es de que te lo puedes acabar ¿En qué en una nivel lo sentada. juegas? ¿En Mega Easy? No, o sea, cuando lo juegas, jugándolo también no voy a estar peleándome contigo en ese sentido. Pero bueno, el chiste es de que lo puedes acabar en una sentada y lo disfrutas de esa forma, ¿no? Entonces, chéquelo también, Heavenly Sword es una buena recomendación. Y el problema es ahí la crítica, ¿no? O sea, la crítica a veces se ensaña mucho con a veces de que, es que no cumplió con esto. Hay que darle chance a veces a ciertos juegos y no se hace tanto la idea con los avances que te muestran, ¿no? Claro. O sea, hay que llegar como quien dice medio virgencito con los juegos. Bien, pues ahí están las recomendaciones. Ojalá que hayan tomado nota y si no, bueno, también pueden escuchar este programa en alguna repetición, buscarlo por ahí en nuestro sitio que es zona3.mx. Con esto prácticamente estamos llegando al final. Por último, les voy a pedir su cuenta de Twitter para que siga la conversación. Hamlet. Serkenor con S y con K en todos lados, hasta en Snapchat. A_US. Jesús. Satanus. Satanus con Z al principio y Z al final. Quédense con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Nos escuchamos en el próximo programa. Pásenla bien. Adiós.